porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Como siempre, Ñande Yara Ñe quiere llegar a todas las familias, Ñande Yara Ñe quiere llegar a tu propio corazón. Ñande Yara Ñe hoy te propone lo mejor desde la palabra de Dios, una reflexión de cierta manera exegética, porque vamos pasando paso a paso los versículos, vamos mirando los temas principales que el autor sagrado quiere transmitirnos. Pero evidentemente detrás de todo esto también lo que Ñande Yara Ñe nos propone dentro de la hermenéutica, es decir, dentro de esta interpretación, es una aplicación a nuestra propia vida. Que se vean los efectos de la acción del Espíritu que nos impulsa a nosotros a entender primero la palabra de Dios y luego ponerla en práctica. Hoy queremos conversar sobre aquellas consecuencias, las consecuencias según el libro del Levítico y en nuestra reflexión, las consecuencias del pecado, es decir, el pecado y sus consecuencias. ¿Cuáles serían estas consecuencias del pecado? El pecado en realidad es la destrucción de la unidad de la persona. Este es el primer elemento fundamental que nosotros tenemos que tener en consideración. Destrucción de la unidad de la persona. El pecado no podemos mirarlo simplemente como una cuestión, ¿verdad?, moral, como una definición simplemente, sino que en el sentido de que nosotros no respondemos a lo que Dios quiere de nosotros, entonces nosotros vemos estas consecuencias. En este sentido es destrucción de la unidad de la persona. Nosotros estamos rompiendo totalmente la integralidad de quienes somos nosotros. Si nosotros decimos que somos criaturas e hijos de Dios, llamados a ser felices, cuando estamos diciendo que hay una destrucción de esta unidad, de ser felices, de realizarnos plenamente, ¿por qué? Porque estamos cortando, estamos haciendo añicos prácticamente a un camino de formación integral, de un encuentro personal con Dios, Dios a quien reconocemos como nuestro Creador, y nosotros dentro de este mundo, dentro de este espacio, no simplemente dentro de este espacio visible, tangible de lo que es el mundo, sino que también dentro de una formación integral que significa el aspecto también espiritual, incluso que da el sentido propio a toda nuestra existencia. Entonces, por eso hablamos de una destrucción de la unidad. El hombre, nosotros de por sí siempre estamos pensando y siempre queremos actuar dentro de una unidad. Queremos actuar y es importante para nuestra realización plena hacerlo dentro de una unidad, integralidad de la persona, no de una dicotomía, separación, división entre nosotros. Eso es el primer elemento. Y luego también tenemos que saber que el pecado es la raíz de las divisiones entre los hombres. Y me parece que aquí no deberíamos hacer tanta teoría, ¿verdad? Solamente comenzar a reflexionar un poco y nos daremos cuenta que el pecado ciertamente nos divide, ciertamente nos separa entre nosotros. Por eso dice que el pecado es la raíz incluso de las divisiones. Claro, porque el pecado ya de por sí significa una ruptura con Dios, una ruptura con el hermano, una ruptura con nosotros mismos, incluso y mamá apañan de verdad, porque estamos desvirtuando nuestra propia personalidad, nuestra propia persona.
y una ruptura también con este medio ambiente, con el mundo en el cual nosotros nos sentimos insertos. Todo esto implica para nosotros división, y ese es fruto del pecado. Ahora, hablar del pecado en la actualidad no es para crear complejos de culpa ni conciencias escrupulosas. Volvemos a insistir este aspecto, porque algunas veces también nosotros podemos ser muy escrupulosos o podemos tener problemas de conciencia, decimos. Sin embargo, no es que sea una visión pesimista del hombre, no es que sea una visión pesimista del hombre, sino que es la conciencia de esta realidad y sus consecuencias. Sus consecuencias. Forma parte de la realidad del ser humano, entonces, el pecado. Es decir, nosotros le llamamos la limitación que tiene el hombre de por sí. Y dentro de esta limitación, nosotros lo que procuramos hacer entonces es un camino. Lo que nosotros procuramos hacer ante esta dicotomía o esta división que está acechando continuamente al hombre es tomar las riendas de nuestra propia vida, procurar concentrarnos en este aspecto, ¿verdad? Mirar qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es el objetivo principal, por qué Dios nos ha traído a este mundo, cuál tiene que ser entonces ese aspecto integral de nuestra propia vida para que la podamos realizar. Bueno, todos estos aspectos a nosotros nos sirven para que podamos hacer un camino de dignificación, dejar de lado el pecado. Ahora, existe una encíclica del Papa, La Reconciliación y Penitencia. Juan Pablo II había escrito esta encíclica, donde hace mención de las grandes divisiones causadas por el pecado, porque nosotros estamos mirando el pecado y sus consecuencias. ¿Qué es, según Juan Pablo II, en esta encíclica que nos habla de una reconciliación y de la penitencia? Porque la reconciliación y la penitencia viene también como una lucha frontal al pecado, que nos divide, que nos separa, que nos aleja de Dios. Por lo tanto, dice el Papa Juan Pablo II, el Concilio Vaticano II dejaba ver la problemática y las graves secuelas que el pecado ocasiona en el mundo actual. Las graves consecuencias, ¿verdad?, que deja este pecado, que ocasiona este pecado en el mundo actual. Tantas veces en nuestras comparaciones nosotros decíamos que el pecado es como esa gotita, ¿verdad?, de aceite, que al comienzo nos parece que es una simple gotita, pero una vez que cae, entonces ese aceite comienza a expandirse, ¿verdad? Ese aceite, por decir que aquí lo estamos representando y estamos diciendo que es el pecado, comienza también a diseminarse en la sociedad. Y esta es la consecuencia verdaderamente del pecado. Ese pequeño mal, decimos nosotros al inicio, pero hice un pequeño mal, ese es un pecado mío nada más. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Porque después se expande y también eso abarca a la misma sociedad, donde nosotros estamos insertos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos hablando sobre las consecuencias del pecado, el pecado y sus consecuencias en la vida del hombre, en la vida de la sociedad. Decíamos que no existe casi un pecadito, como decimos, al cual solamente yo y Dios y nos encontramos allí. El pecado siempre tiene una consecuencia sobre la sociedad, siempre. Es un pecado individual, pero que tiene su consecuencia también sobre la sociedad en la que nosotros nos movemos, en la que nosotros existimos. Las grandes divisiones normalmente son causadas, decíamos, por el pecado. Las grandes divisiones. El pecado, el pecado, el pecado. Ahí está. Le llamamos pecado, ¿verdad? A todo lo que es división, a todo lo que es malentendido, todo lo que es falta de diálogo, todo lo que nos lleva entonces a una separación entre nosotros. Es importante tenerlo en consideración. Ahora, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Los desequilibrios que fatigan al mundo moderno. ¿Cuáles son estos desequilibrios? Que nos ponen piel de punta, ¿verdad? Que nos ponen mal en este caminar de nuestra propia vida, que hace que existan divisiones entre nosotros mismos. ¿Cuáles son todos estos elementos? Están conectados con el desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Todo lo que vemos aquí, si es positivo o si es negativo, todo va pasando por el crino de la razón humana y sobre todo por la sensibilidad, el corazón humano. Nosotros somos quienes decidimos, nosotros somos quienes traemos el bien o somos quienes ponemos el mal. Durante tanto tiempo, e incluso hasta ahora, muchos piensan directamente que el mal como tal es como un ente totalmente separado y diverso, ¿verdad?, del hombre mismo. No. El mal
tiene su influencia en el hombre, pero el mal también queda. Somos nosotros quienes después estamos haciendo el mal. O somos nosotros quienes no nos estamos comprometiendo a hacer o a realizar el bien. ¿Cuántas veces esperamos más bien pensando que todo viene desde afuera, incluso el mal? Decimos, no, yo no soy culpable, yo no hice nada, es que el mal es el coludo, dice la gente, el coludo, el diablo, el Satanás que me ha tentado, que metió la cola, decimos nosotros, ¿verdad? Pero con eso, algunas veces es como que nos queremos no responsabilizarnos, ¿verdad? No responsabilizarnos de una acción propia nuestra. Y le echamos la culpa, le echamos todo el fardo a las otras personas. Tener en cuenta entonces, son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre, muchos los elementos que se combaten en el propio interior. ¿Por qué dice combate en el interior propios del hombre, verdad? Porque, como dice Pablo, yo tiendo, dice, hacia el bien, pero después está como ese mal que trabaja y que no me hace llegar a ese pleno objetivo del que yo me estoy organizando toda la vida para llegar a ese objetivo positivo. A ese objetivo, si queremos hablar con los términos de Levítico, de santidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la santidad como elemento y base teológica de este libro? Y entonces, desde ahí comienzan los problemas. Muchos son los elementos que se abarcan, ¿verdad? Por lo tanto, combaten en el propio interior del hombre, en el propio interior del hombre. Por su ser, que es creatural, es decir, por el ser de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Tenemos que reconocer de que somos limitados. En cuanto nosotros no reconocemos esto, en cuanto nosotros simplemente pensamos que somos dioses, en cuanto nosotros pensamos que tenemos toda la capacidad para vivir solos, aislados, sin Dios, es donde nosotros ya estamos comenzando a pecar, ¿verdad? ¿Por qué? Pecado en el sentido moral aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nosotros no estamos reconociendo al autor de la propia vida. No estamos reconociendo que estamos insertos dentro de un gran plan de salvación, que estamos insertos dentro de un grupo tan grande, tan hermoso, donde cada uno tiene una función específica. El hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Está ilimitado en sus dones, limitado también a una vida superior, y así, desde esa vida superior, nosotros podemos entender que es un llamado a la santidad, decíamos el primer tema teológico de este libro tan importante de Levítico. Por su parte de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos, y llamado a una vida anterior. Atraído por muchas solicitudes, es decir, que la gente como que le llama, como que necesita de él, tiene que elegir y que renunciar. Más tarde, como esfuerzo, este mismo tiene que seguir pensando, tiene que seguir renunciando por estas solicitudes que va encontrando. Elegir es la característica, ¿verdad?, del hombre, es la característica del Hijo de Dios. Tener la capacidad, ¿verdad?, de la inteligencia para elegir justamente, y al mismo tiempo cuando nosotros estamos eligiendo, estamos también renunciando a otras cosas, dejamos de lado otras cosas. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Como enfermo y pecador ya se nos presenta. Cuando estamos en la enfermedad del pecado, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que quisiera llevar a cabo. Nos pasa continuamente. Es como que queremos hacer algo que no debemos hacer. Y esa es la tentación. Esa palabra se dice Satán.
Satanás. Satanás vende kutu iaina, de kutu ina, nere noina, ella poque pea, es como que te está insinuando, ¿verdad? Esa es la palabra Satanás, ese es el significado de Satanás. Satanás es el que te está queriendo llevar por un mal camino, te está queriendo insistir, y por eso de kutu ina bebe. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Como enfermo y pecador, como enfermo y pecador. No raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que él quiere. Deja de hacer lo que él quiere. Por tanto, siente en sí mismo la división. ¿Cuántas veces tan graves y discordias provoca en seriedad? Y entonces todo esto que se realiza con una seriedad total y absoluta del hombre dentro de su sociedad, nosotros estamos llamados hoy en nuestra reflexión a entender y hacer este camino. Tomar en serio, tomar el toro por las astas, responder, saber que el pecado siempre tendrá sus consecuencias. Por lo tanto, desde esa consecuencia nosotros, reflexionando, volviendo a tocar el barro, tocar el fondo, decimos nosotros, volver a recapacitar, ¿verdad? ¿Para qué? Y para poder volver a la casa del Padre, volver a entender que las consecuencias del pecado lo único que hace es llevarnos a la infelicidad. Volver a Dios, por lo tanto, significa reconocer, saber, adherirnos a Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos dejar de lado todo lo que es pecaminoso, todo lo que es negativo. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación ñande yara ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande yara ñe. Y estamos volviendo con ñande yara ñe, y en esta oportunidad nos encontramos con el grupo Vida y Esperanza. Ellos vienen de la parroquia San Pío X, aquí de Fernando de la Mora, zona sur, y pertenecen a la Arquidiócesis de Asunción.
Tenemos al querido padre Rafael, que es el párroco. Él nos trae esta hermosa actividad y comenta con nosotros, y sobre todo también las personas que pertenecen a este grupo. Ellos enseguida se van a presentar también y nos dirán aquí en Ñande Yara Ñe'e en qué consiste el trabajo de este grupo. ¿Cómo está, padre Rafael? Bienvenido muy bien, a Ñande Yara Ñe'e. Agradecido de estar aquí por darnos este espacio tan lindo. Muy bien, padre. Entonces, bienvenido, y aquí siempre los micrófonos abiertos también para sus acciones pastorales de la parroquia Pío X. Y Muchas gracias. Y aquí tenemos a los, si nos pueden explicar, si puedes presentarte primero, y el grupo que ustedes están llevando adelante, y cuál es la propuesta también para los otros cristianos, los otros feligreses de otras parroquias de nuestra iglesia. Sí, yo soy Fanny Figueredo. Yo soy Cristina Mesa. Y, Yo soy Perla Ríos. y nuestro grupo empezó en el año 2013, fue una iniciativa del padre Juan y del señor Miller, ¿verdad? Y Vida y Esperanza es un grupo que está formado por madres solteras. Y lo fundamental es la inclusión, no que las madres solteras no se sientan rechazadas ni excluidas por la comunidad católica, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos discriminadas, ¿verdad? Y decirles que no, que la Iglesia Católica les recibe a todas las personas, sino que de repente esa exclusión la hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Porque ponemos como una barrera hacia Dios y hacia las personas, ¿verdad? Y justamente en ese sentido, Fanny, justamente ya que estabas tocando el tema de la inclusión y de la exclusión, ¿verdad? Sí. O sea, una persona que llega a esta situación, ¿verdad?, de ser una madre soltera, ¿es porque la iglesia verdaderamente le deja de lado, o porque uno nomás se siente también como que no quiere afrontar una situación que tal vez le da pena o le da vergüenza? Yo creo que muchas veces, la mayoría de las veces, es algo personal. La persona se siente rechazada, ¿verdad? Y siente que no es digna de Dios, ¿verdad? Y es todo totalmente lo contrario. Pasa también que hay experiencias personales que le tocó a muchas madres solteras, también a mí, ¿verdad? Por ejemplo, en el momento de bautizar a nuestros hijos, que muchas veces sentimos ese rechazo por gente que se encarga de preparar el sacramento del bautismo, que tienen ciertas exigencias y que a las madres solteras como que le marcan más esas pautas. Le dicen que no puedes bautizarle si no tenés si los padrinos no son bien casados o bien solteros. Y como que eso también genera un rechazo hacia acercarte a la iglesia, ¿verdad? Como dijo el Papa Francisco, hay muchos fiscalizadores de la fe, y eso creo que en todos los sentidos hay. O sea, que no porque yo sea madre soltera no voy a pasar ciertas situaciones, sino que nosotros tenemos que ser humildes y tratar de llevarnos como buenos cristianos que somos, y primero perdonarnos a nosotros y nosotros acercarnos a Dios, porque muchas veces nosotros lo que no nos perdonamos y formamos ese caparazón, y claro, pensamos como que esa barrera, con la gente, que es la gente la que genera esa barrera hacia nosotros, ¿verdad? Hacia nosotras. Padre Rafael, y en este sentido, ¿cómo usted se inspiró un poco para volver a recomenzar con este grupo que está ahí en su parroquia San Pío X? ¿Hay también en otras parroquias, padre, o que usted sepa? Una cosa que haya, otra cosa, perdón, que sepa. Yo no sé que haya, pero Sí. decir, hay tantas parroquias. Por eso. He oído, pero tampoco he investigado. Entiendo. No sé, así, muy común no es. Si es, habrá alguno suelto en una parroquia, pero Por eso nunca he justamente oído. me llamó la atención. en Yo primera reuniones vez que nunca- escuché. En reuniones nunca he oído, cuando hablan en pastoral, que en una parroquia tenga un grupo de madres solteras. Específicamente, sí. No quiere decir con esto que no lo haya, pero si lo hay será muy aisladamente en alguna parroquia. Me inspiró porque como funcionó también esos años, que lo llevaron el padre y el laico, digo, y eso, además es una cosa muy interesante, ¿no? Va uno en la línea del padre Francisco, ¿no? Ir a la gente que a veces se siente más golpeada, más excluida, ¿no? Es donde la iglesia tiene que mostrar más interés. Digo, pues este grupo es muy... Además, es gente muy buena. Yo las que conozco es de allí, de la parroquia, están muy comprometidas con la parroquia, ¿eh? Las que hay allí muy comprometidas, digo, obvio. Digo, esto merece la pena volver otra vez a iniciarlo. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Intentando iniciarlo. Bueno, reiniciarlo. ¿Y esto cuándo comenzó, padre? ¿Con algún otro sacerdote? ¿La primera vez? Sí, la primera vez. Sí, con el señor Milner,
que era el encargado de la liturgia, y del padre Juan, un sacerdote joven español nuestro, pero como dijo ella, el señor Milner murió y el padre Juan fue destinado a estudiar liturgia a Roma, entonces ya quedó el grupo sin nada. Y pasaron unos años sin nada y yo dije, no, este grupo merece la pena, que hay que volver otra vez, que es lo que estamos intentando, ¿no? Claro. Y Fanny, en este sentido, vos estabas diciendo que algunas veces uno se siente un poco excluida, por ejemplo, para los sacramentos, que una madre soltera viene y dice que los padrinos tienen que estar bien casados, por ejemplo. En ese sentido, ¿por qué razón se sienten un poco como excluidas, digamos? Y yo digo, justamente como te había comentado, padre, que es algo muy personal, como uno a veces cometió alguna falta, ¿verdad? Como que le cuesta reconocer que es la persona misma la que se está haciendo esa discriminación, ¿verdad? Porque hay en todas partes hay pautas y hay reglas que hay que seguir. Nosotros Claro. como ciudadanos tenemos la Constitución, ¿verdad? Que son pautas y reglas que tenemos que seguir. Y bueno, y la Iglesia también tiene pautas y normas que pide, ¿verdad? Y yo no sé si eso viene de Roma, no sé, ustedes me dirán, ustedes que son más entendidos, pero a nosotros cuando hacemos la preparación para el bautismo, nos exigen específicamente a las madres solteras que los padrinos sean casados, ¿verdad? O que sean bien solteros. Y muchas veces eso al comienzo como que nosotros tomamos un poco mal, a lo mejor porque no estábamos inmersas en la iglesia, ¿verdad? Después, cuando fuimos caminando en la iglesia, nos dimos cuenta de que realmente nuestros hijos necesitan también esos valores de papá que a lo mejor no tienen muchas veces, ¿verdad? Y que a lo mejor el padrino podría reemplazar al papá. Pero yo creo que la manera que dicen muchas personas nomás lo que lastima. También la experiencia que nosotras vivimos. Porque muchas veces nos sentimos juzgadas, que capaz no somos juzgadas, pero dada la situación nos sentimos así, ¿verdad? Claro. Bueno, así entonces estamos nosotros conversando aquí con el grupo Vida, ¿verdad? Y Esperanza. Vida y Esperanza son de las madres solteras, un grupo muy interesante que tienen en la parroquia San Pío X, que está en Fernando de la Mora, zona sur. Aquí lo tenemos al querido padre Rafael, que es el párroco de esta... Vicario. Al vicario, actualmente. Fuiste. Fuiste. Yo ya estoy atrasado entonces, padre. Bueno, y entonces ellos siguen con esta acción pastoral muy interesante. Vamos a seguir después con más entrevistas a través de Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas.
Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre el libro de Levítico y estuvimos viendo sobre el pecado y sus consecuencias. Nosotros decíamos, atraído por muchas solicitudes, es el Satanás, decíamos, Ñande Kutu Iajina, Ñande no Iajina, para que nosotros sigamos haciendo el mal, o sea, sigamos contra nuestra propia dignidad, en síntesis. Ante esta situación, que estamos atraídos por muchas solicitudes, se tiene que elegir y se tiene que renunciar a muchas cosas. Cuando nosotros elegimos algo, renunciamos a otros elementos. Pero, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello, siente en sí mismo esta división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Tantas y tan graves discordias produce en la sociedad. Esto nosotros lo encontramos en Gaudium et Spes número 10. Se vuelve a hacer una relectura entonces de lo que es el pecado y sus consecuencias. Y ahora, queridos amigos, en este bloque queremos comenzar el tercer elemento que nos presenta el libro del Levítico como tema fundamental, como tema esencial dentro de su teología. ¿Cuál es la otra teología dentro del libro de Levítico? Es el aspecto de la comunidad. La comunidad como tal tiene un sentido teológico y eso lo encontramos también en el libro de Levítico. No será simplemente aquí el único lugar donde nosotros vamos a encontrar esa teología de la comunidad, digamos, esa teología donde nos sentimos acompañados. Prácticamente es la comunidad la que lleva adelante toda esa relación con Dios, esa relación con los hombres, esa relación con todo lo que nos rodea, con nosotros mismos también. El libro de Levítico no es propiamente un manual litúrgico, como dijimos en otras ocasiones, aunque está respondiendo a un elemento de material bastante interesante porque hace reflexionar al autor sagrado, lo hace entrar, ¿verdad?, en sintonía. Es decir, el autor sagrado, cuando está hablando de la comunidad, está entrando entonces en ese aspecto que tiene que asumir, ese aspecto histórico, ¿verdad?, de la comunidad, donde tiene que caminar. Es allí donde nosotros vamos a encontrarnos bien, es allí donde nosotros vamos a encontrarnos con todos los elementos necesarios y fundamentales, ¿verdad?, para que el cristiano pueda vivir bien. Bueno, miremos un poco desde dónde viene este aspecto de la comunidad. ¿Cuál es el sentido de la comunidad que está hablando el libro de Levítico? En primer lugar, no es propiamente un manual litúrgico, decíamos, ¿verdad?, para los sacerdotes o para los oferentes que se acercan a presentar sus sacrificios, sino que está dirigido a la comunidad de Israel. Es la comunidad de Israel la que va asumiendo, es la comunidad de Israel entonces la que se va a presentar ahora ante Dios, pero no como un cuatijaño, no solo, sino que se va a presentar como tiene que ser. Es la comunidad aquí de Israel la que va a dar los pasos fundamentales, va a dar los pasos concretos, ¿verdad?, para que se pueda realizar entonces
este bien tan grande del que nos está hablando no solamente el libro de Levítico, sino que prácticamente todo el Antiguo Testamento y después, con mayor razón, también el Nuevo Testamento, el aspecto de la comunidad. Está organizada bajo la dirección de sus propios líderes. La comunidad se organiza bajo los propios líderes. La comunidad entonces no puede funcionar en forma acéfala. La comunidad no puede funcionar en forma acéfala. Siempre necesita de una organización y la organización siempre debe ser llevada por algunos líderes. Y estos líderes son los que tienen que pensar el bien de la común unidad. Qué interesante verdaderamente este libro, porque si nosotros comenzáramos a poner en práctica después de una hermosa exégesis en un aspecto no solo espiritual, sino que en un aspecto concreto de la vida nuestra, de la sociedad, mucha corrupción y muchos elementos tan negativos que tenemos hoy en día, lastimosamente, en nuestra sociedad paraguaya, tendrían que desaparecer, ¿verdad?, si nos consideramos verdaderos cristianos. Todo lo que es corrupción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente te está diciendo que hay unos líderes que se preocupan de esa comunidad. Hay unos líderes que miran el bien común. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar. Hoy en día pienso que la política, más que volverse un bien comunitario que mira a la polis, últimamente está mirando más bien al ego, ¿verdad? Está mirando más bien al yo, al yoísmo. La plata, ¿verdad? Y en todo caso, el estilo maquiavélico, según una filosofía, ¿verdad?, del pensamiento maquiavélico, lo importante es llegar a esa meta que yo me propongo pisando la cabeza o pisando a quien sea. Pero no solamente en este sentido, ¿verdad?, de pisar a otros para llegar a una finalidad que yo me propongo, sino que al mismo tiempo sacándole los valores esenciales del aspecto comunitario. Me explico mejor. El aspecto comunitario siempre apunta al hombre en su crecimiento, apunta al hombre en ese deseo de ser diferente, apunta al hombre en este deseo principalmente, ¿verdad?, de que se pueda trabajar juntos en fraternidad en todo caso, ¿verdad? Y este es el trasfondo bastante importante, el trasfondo histórico. Ahora, se considera la posibilidad de que se ofrezcan a Dios sacrificios u oblaciones no costosas, de manera que los pobres puedan acercarse a Él a través de ofrendas que estén al alcance de sus posibilidades económicas. Esto es importante, ¿verdad? La comunidad, dentro de su trasfondo histórico, que acoge, que se preocupa, que sé que es pobre pero que puede llegar, que puede ofrecer también su holocausto, no simplemente, o su ofrenda, ¿verdad?, no simplemente aquel que puede, aquel que es pudiente. Y entonces incluso, ¿se acuerdan esa jerarquía, ¿verdad?, del buey, las ovejas, la palomita? Entonces la palomita es lo más barato, pero todos pueden ofrecer ese sacrificio a Dios. Mientras unos cuantos miembros de la nación podían progresar económicamente, amasar fortunas y lograr importantes influencias en los medios sociales, una gran parte del pueblo padecía pobreza. Y bueno, así entonces vamos a volver enseguida con más reflexión en Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque.
carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos reflexionando, queridos amigos, sobre Ñande Yarañé. Ahora estamos en el aspecto comunitario principalmente y queremos volver a hacer como esa síntesis principal de todo lo que fuimos viendo, diciendo que el libro levítico no era propiamente un material litúrgico para el sacerdote, no es eso. Tampoco es un material litúrgico para el oferente que se acerca a presentar sus sacrificios, tampoco. Por eso estamos mirando los temas teológicos fundamentales, ¿verdad?, del libro del Levítico. Porque si nosotros miramos simplemente, como decíamos, como un manual, esto es lo que hay que hacer, de esta manera hay que hacer, fíjate cómo se tiene que ofrecer el holocausto, etcétera, etcétera, entonces quedaríamos como un manual litúrgico. Pero el Levítico no es un manual litúrgico, sino que es un libro pedagógico también, como todos los demás libros de la Iglesia, que nos quieren enseñar, que nos quieren traducir elementos fundamentales e importantes para ponerlos en práctica. Ahora, unos cuantos hombres de la nación podían, decíamos, progresar económicamente, amasar fortunas y lograr importantes influencias en los medios sociales. Una gran parte del pueblo padecía pobreza. Una gran parte del pueblo padecía pobreza. Entonces, si el Levítico va a insistir sobre el aspecto comunitario, común, va a apuntar no simplemente también al relacionamiento entre las personas como comunidad, sino que en este caso también se está refiriendo a un compartir, a un abrirse a los demás, a un caminar juntos, pero en todas las circunstancias, ¿verdad? Tampoco la cuestión de amasar fortunas, lograr un importante ingreso económico, ¿verdad? Entonces eso nos alegra, son ingresos muy lindos, son ingresos que nos da plata, etc. No, aquí por lo menos no es esa la intención en esta noción económica. O también amasar fortunas, lograr importantes influencias en los medios
y las redes sociales. Todos estos elementos son importantes. Lograr importantes influencias en los medios, en las redes sociales. Y lograr también importante influencia en los medios sociales. Influencia en los medios sociales. Por eso te está hablando de comunidad. Tanto el destinatario a quien somos enviados, pero también quién es enviado. Es también la comunidad la que es enviada. No es que simplemente una persona asume toda la realidad de quien forma parte de una comunidad. No es uno solo. En todo caso, ese será un líder, pero ese líder será aquel que anima. Después, lo importante es que pueda animar a toda la comunidad para que realice esta acción con respecto a los demás. Se considera la posibilidad de que se esfuerzan y en ese esfuerzo que ellos también puedan ofrecer a Dios sacrificios, oblaciones que no son costosas, de manera que los padres puedan acercarse a Él a través de ofrendas para que estén al alcance de sus posibilidades económicas. Miremos un poco al profeta Ageo y también el profeta Malaquías. Son testigos de la restauración en el periodo del dominio persa. Primero estaban los babilonios, cuando llegan los persas que destruyen, ¿verdad?, a Babilonia. Ahora entonces Ciro, que toma el poder, pero les da la posibilidad, tiene otra política de mantener esclavos a los demás, que serán los impuestos, el pago de los impuestos. No tanto le interesa el mantenimiento físico, el mantenimiento edilicio, sino que sobre todo que estos pueblos que están sometidos a su imperio puedan pagar los impuestos necesarios. Ageo deja ver la difícil tarea para la reconstrucción del templo por el desastre económico de la comunidad naciente en Jerusalén. Las ofrendas, las aldeas, los campos, todo esto es muy difícil. Malaquías denuncia muchas ofrendas y de aspectos de situaciones que nos sugieren que han sido robados, por ejemplo. Han sido robados, y claro, ¿cómo uno puede ofrecer eso? ¿Cómo uno puede poner en consideración eso? Con esto nosotros estamos yendo contra la misma comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente, ¿cómo yo puedo robar a alguien? Quiere decir que le estoy sacando su propia dignidad y yo me considero dentro de esta comunidad. La comunidad tiene esta finalidad interesante que es el mutuo cuidado. Yo te cuido, vos me cuidás. Nosotros entonces entramos en sintonía y así como estamos en sintonía, nosotros procuramos hacer lo mejor posible. Malaquías, por lo tanto, denuncia las ofrendas de animales robados, cojos y enfermos y la complicidad de los sacerdotes que las recibían. Ambos escritos renuncian la existencia de tensiones en torno al financiamiento. Esto también tenemos que entrar en sintonía para conocer un poco. Hay ciertas tensiones, ya es por platita ya de nuevo, ¿verdad? Ciertas tensiones, el financiamiento de todo esto, de los servicios, de la remuneración también a los sacerdotes, en fin, hay ya una cierta tensión. La porción de los sacrificios que retocaba a los sacerdotes no eran suficientes para proveerlos a Dios, para proveerlos todo de esto, desde Dios a los levitas. De aquí que el apéndice del Levítico también venga a regular estos elementos cuando se habla del diezmo. Es una forma entonces de regular todo el aspecto, ¿verdad? Donde el más rico tiene que dar el diezmo, quiere decir que va a tener que dar más. El que cobró menos tiene que dar el diezmo, tiene que dar menos, ¿verdad? Pero de acuerdo a esa condición, de acuerdo a cómo uno se está presentando. Y eso todo lo va a hacer frente a Dios, ¿verdad? Porque va a salir desde la propia conciencia. Entonces el primer elemento
va a ser el trasfondo histórico. Un segundo elemento va a ser la vivencia de la fraternidad. ¿Qué quiere decir la vivencia de la fraternidad? Vivir como hermanos, vivencia de la fraternidad. ¿Qué es lo que me mueve a vivir esta fraternidad? En medio de las otras naciones y del dominio persa, el Levítico contempla muy en serio el sentido de identidad del pueblo como comunidad de vida y de fe y de justicia. Identidad del pueblo como comunidad de vida, de fe y de justicia. Elementos primordiales para cualquier institución, digamos. Primordiales. La primera institución podemos decir que somos nosotros mismos, ¿verdad? Dentro de una iglesia. Los hijos de Israel son del pueblo que forman la comunidad y asamblea. Son del pueblo que forman la comunidad y la asamblea. Ahora, es curioso que no haya referencias étnicas hablando de tribus y clanes. Existen desde luego, pero no hace alusión a ellos, pues le interesa a cada miembro que forma parte del pueblo de Dios. Y es a cada uno a la que se dirige también. Esto es importante tenerlo en consideración. Y seguiremos reflexionando más sobre este tema apasionante que es el de la fraternidad, ese encuentro. Y el libro de Levítico insiste mucho en esto. No es simplemente entonces un rito donde nosotros encontramos objetos, sino que va mucho más allá. Ese rito que implica común unidad, ese rito que implica un Yeheandra Pishare, ¿verdad? Para poder ayudar y para también recibir ayuda de los demás. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por